Eso sí, yo lo voy a leer. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Bien, excelente, muy bien. ¿Ya listos para el puente? Ya, ¿verdad? Puente soporte, ¿no? ¿Más? Sí. Bueno, algunos días nada más. Dicen los chicos que es para descansar de las vacaciones. Entonces, pues bueno, ya nos tocará el descanso. El lunes. Pero dicen que están conectados en Facebook, ¿no? No. Entonces se van a sentar ustedes dos ahí, yo me voy del otro lado para ver la pantalla, ¿no? Con las imágenes. Pero Bueno, pues si les parece vamos a Ahorita iniciar. ella me va a dar Ojalá que los papitos que se registraron de manera presencial pues vayan llegando y nos acompañen en este momento. Pues muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos a esta sesión de nuestra Escuela para Padres. Es un gusto contar con su presencia, su compromiso y sobre todo con su deseo genuino de seguir aprendiendo y creciendo juntos. Hoy abordaremos una pregunta profunda, provocadora y muy vigente. ¿Nacemos violentos o nos hacemos violentos? Esta interrogante nos lleva a reflexionar no solo sobre la conducta humana, sino también sobre la influencia del entorno, los medios, la educación, la familia, y la sociedad en general. Vivimos en una época en la que la violencia en sus múltiples formas parece que se educan. ¿Qué mejor forma para reflexionar sobre este tema que con profesionistas expertas en el tema nos acompañan el día de hoy? Les presento a la doctora Vanessa Moeno. Ella es médico cirujano por la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. Cursó la especialidad médica en psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y la UNAM. Cuenta con 2 maestrías, una en terapia sexual por la Asociación Mexicana para la Salud Sexual AC y un máster en psicobiología y neurociencia cognitiva por la Universidad Autónoma de Barcelona. También realizó la formación como psicoterapeuta de sensibilización y reprocesamiento de memorias traumáticas. Cursó los programas para duelos complicados, trauma complejo, estados del ego y manejo en adolescentes. Es la titular en el estado de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y la actual presidenta de la Asociación Quintanarroense en Psiquiatría. Bienvenida. Gracias. También nos acompaña la doctora Isabel Cuti. Ella es médico, psiquiatra con subespecialidad en psiquiatría de enlace, primer psiquiatra mujer en el estado de Quintana Roo y nuestra decana en la Asociación Quintanarroense de Psiquiatría, expresidenta de la Asociación Quintanarroense de Psiquiatría. Bienvenida, doctora. Y también les presento a la doctora Andrea Vilchis, médico psiquiatra con subespecialidad en psiquiatría de enlace y encargada del área de urgencias y hospitalización psiquiátrica del Hospital Amerimed, expresidenta de la asociación. Bienvenida. Este espacio no solo será informativo, sino también participativo. Queremos escucharlos, intercambiar experiencias y, sobre todo, brindar herramientas útiles para fortalecer una educación basada en el respeto, la comunicación y la comprensión. Entonces, pues ya le voy a dejar el micrófono a nuestras expertas. Bienvenidos y que disfruten la charla. Siéntate. ¿Sirven los dos? Nada más habría que cuidar la uno y otro. ¿Ya estoy bien? Bueno, buenas tardes. Es un gusto que estén por acá. Siempre nos entusiasma ver que hay padres de familia interesados en la educación de sus hijos y en ver cómo podemos mejorar
como comunidad, como familia, lo que está sucediendo en el mundo actualmente. Esta plática surgió de una inquietud en parte de el grupo de psiquiatras de la mesa directiva de la Asociación Quintanarroense de Psiquiatría y también de los servicios hospitalarios, en donde se ha visto un incremento de las consultas y los ingresos por urgencias de pacientes que tienen alguna conducta, sobre todo ideación suicida o intento suicida, o son víctimas de algún tipo de violencia. A partir de eso, las doctoras y yo, falta una doctora que hoy no pudo venir, bueno, nos juntamos a realizar esta plática para poder colaborar en ver qué podemos hacer como sociedad para mejorar esto que está sucediendo actualmente. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de estadística, de cosas que han estado sucediendo y las doctoras nos van a ir ilustrando con su experiencia y su conocimiento en algunas de las diapositivas. Lo más importante es esta diapositiva que habla de lo que es la violencia psicológica. La violencia psicológica, que es conocida también como maltrato emocional, es un tipo de abuso que no involucra un contacto físico directo, pero que daña la salud mental y emocional de la víctima. Hablando de esta violencia psicológica, se ha visto que se atendieron en 2023 10.424 casos derivados de violencia psicológica, 735.9% más que lo que se había registrado en 2010. Este solo dato ya es un dato extremadamente alarmante. Al final, menos de 13 años, esto ha subido de una manera incontrolable y muy preocupante. De estas hospitalizaciones, de estos casos atendidos en hospitales, el 90.3 correspondió a mujeres y el 86.8 de esos casos correspondió a adolescentes entre los 12 y los 17 años de edad. ¿Quieren comentar algo de cada una un poquito? ¿O no? ¿No? Okay. Los tipos de violencia psicológica se refieren, por ejemplo, a los insultos verbales, a las humillaciones, a las burlas, el control sobre las actividades, las amistades, este excesivo control sobre un ser humano, la vestimenta, el dinero. Otro tipo de violencia psicológica es, por ejemplo, el aislamiento, hacer que la persona no salga con amigos, no visite a sus familiares, la desvalorización, que es ignorar los sentimientos, opiniones o logros de los demás, los celos excesivos y la negligencia emocional. Esto es ignorar las necesidades emocionales de la otra persona o no mostrar interés por sus problemas. Esto es lo que se conoce como violencia psicológica y a lo mejor uno se preguntará cómo llegan estos casos a los hospitales, cómo los pueden contabilizar o cómo sé que lo que está llegando al hospital es violencia psicológica. Lo principal son las personas que llegan por ideación e intentos suicida. También se manifiestan, por ejemplo, en síntomas ansiosos, en crisis de angustia, incluso en cuadros psicóticos, y cuando salen de la realidad. Estas son manifestaciones que vienen de la violencia psicológica. En cuanto a la violencia en general, en el 2022, 32.171 personas de entre 1 y 17 años fueron atendidas en hospitales víctimas de violencia familiar. Esto fue 18.2% más que en el 2021. Doctora, si quieren hacer en algún momento algún comentario, me avisan. Claro. La violencia durante la infancia, de acuerdo a esta encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares del 2021, el 41.8% de las mujeres de 15 años o más reportaron haber experimentado ya alguna forma de violencia antes de cumplir los 15 años de edad. La violencia de género, en UNICEF nos reporta que 6 de cada 10 mujeres adolescentes entre los 15 y los 17 años han sufrido al menos un incidente de
violencia emocional, física, sexual o económica a lo largo de su vida. La violencia en el noviazgo, el 76% de las adolescentes entre 15 y 17 años han experimentado violencia psicológica. El 17% ha sufrido violencia sexual y el 15% ha sido víctima de violencia física en sus relaciones de pareja. Me interrumpo. En realidad lo que nos preocupa mucho de esto es que los mismos jóvenes minimizan la situación de la violencia. Entre los noviazgos, cuando hay esta situación de, digamos, como de control o de abuso emocional o psicológico, los mismos jóvenes lo van pasando porque han vivido con esto y es como parte de demostrarse que sí lo quiero porque lo aguanto, ¿no? Y eso es terrible, lo que estamos viendo en las personas jovencitas, en los noviazgos jovencitos, como van aceptando la violencia, de verdad es algo alarmante. Y miren, pasa mucho en las familias riquezas. Normalmente los papás, todos los papás que trabajamos, tenemos como poca paciencia cuando llegamos cansados a la casa. Y generalmente los adolescentes o los jóvenes pues nos sacan el sofón fácilmente. Entonces es muy común que los agregamos sin querer, ¿no? Pero un abuso constante, una palabra constante como eres un tonto, no haz una, siempre haces lo mismo y de ahí para arriba las ofensas, se va grabando terriblemente en la psique de los chicos. Y sí me gustaría que Andrea, que ve la parte clínica, anatómica, nos platique de las estructuras que logran descomponerse o, digamos, desadaptarse a nivel cerebral, porque parecería que decir constantemente o agredir constantemente a una persona se pasa fácil, pero deja huella a nivel cerebral y con esto vamos cargando por años. Y sí llama la atención el aumento de la violencia. Entonces es un llamado a los papás, a los matrimonios rehechos, como de tener esta conciencia de hasta dónde cuando me enojo no soy paciente, mejor evito hablar de lastimar. Bueno, hasta ahora en donde va la doctora Moeno, las estadísticas, digo, nos parecen muy alarmantes las estadísticas, porque parte de la plática, cuando empezamos a hacer esta plática, justamente es hasta dónde hemos normalizado como sociedad la violencia. O sea, pues digo, yo veo aquí papás igual de jóvenes que yo, ¿no? O más jóvenes quizás. Y digo, todos decimos, pues así era en nuestra época, ¿no? Así nos llevábamos. Sí, digo, sí, el hecho de que así fuera no quiere decir que nunca, que haya estado bien, nunca, ¿no? No estamos en estos niveles de violencia por casualidad. Creo que a todos en general como papás nos preocupa vivir en un ambiente violento, nuestra sociedad está en una situación difícil y llama mucho la atención en las estadísticas que sea en la adolescencia donde más resuena todo esto, pero no empieza en la adolescencia, o sea, empieza desde estas etapas. Empieza desde el hogar, desde la casa, desde nosotros. La personalidad se forma aproximadamente entre los 0 y los 6 años y depende de cuestiones biológicas, pero también depende mucho de la crianza. Lo que nosotros como familia, como sociedad, como comunidad, como escuela hagamos con nuestros hijos de los 0 a los 6 años va a ser relevante de los 7 en adelante. Los niños que formemos van a ser los adultos, que van a resultar en adultos funcionales, digamos, nadie somos felices, ¿no? A mi consultorio constantemente llegan diciendo, es que hoy una paciente justamente me decía, no, yo voy muy bien. Si yo pudiera hacer un porcentaje de cómo estoy de felicidad, pues ya estoy como en el 90%. Yo le cuestionaba, bueno, ¿y cuánto quieres llegar de felicidad? O sea, ¿cómo es esto de felicidad, no? Realmente el cerebro no está hecho para estar feliz todo el tiempo, pero sí tenemos que hacer que el cerebro esté funcional
para que podamos hacer una vida escolar, una vida familiar, una vida laboral. Hay la atención, la concentración, todo ello se altera cuando un niño está en un ambiente de violencia, ¿no? Los cerebros pequeños no se terminan de formar, sino hasta más o menos, digo, Isabel cada vez me la está poniendo más difícil, porque ella dice, yo digo que hasta los 24, pero ella dice que termina hasta los 30, 31, y al rato más dice que mi cerebro no ha terminado de crecer. Pero bueno, así es yo la respeto. Son los años. Pero no, o sea, en realidad sí hay muchos estudios que hablan de atrofia del hipocampo, que es una estructura que nos ayuda a guardar los recuerdos emocionales. Muchas veces a lo mejor ustedes se han preguntado por qué de repente ustedes tienen bloqueados algunos recuerdos, que a lo mejor fueron recuerdos traumáticos, y yo creo que, bueno, en ese sentido a lo mejor Vale, que es la experta en eso, nos puede hablar un poco. Sí, así es. Todo esto que dicen mis colegas, así sucede. Las experiencias que tenemos en la infancia o en la adolescencia, de hecho en cualquier época de la vida, pero en la infancia y en la adolescencia son las épocas en las que estamos más vulnerables, realmente formando mucho de las estructuras cerebrales y de quiénes somos, de cómo nos internalizamos y empezamos a crearnos como seres humanos. Y cuando alguien está expuesto a algún nivel de violencia, entonces este cortisol que se secreta por las glándulas suprarrenales empieza a afectar un cerebro que no debería de tener exposición a esta sustancia. Y el cerebro empieza a cambiar, se empieza a modificar, los circuitos que deberían de estar en algún tiempo apagados empiezan a activarse y a volverse caminos como recurrentes de alerta y de alarma. Y cuando esto sucede en casa, en el lugar en donde los niños y los adolescentes deberían de encontrar su paz y su calma, entonces los niños no tienen paz y calma en ningún lado, porque en la escuela están los compañeritos, habrá algunos terriblones y bueno, hay que enfrentarse a muchas cosas en la escuela, pero la casa debería de ser el lugar en donde están tranquilos. Cuando esto tampoco sucede, entonces todas las estructuras cerebrales entran como en un circuito de alerta y se empiezan a hiperactivar. Y más adelante, desde la adolescencia o en la edad adulta temprana, es cuando empiezan a aparecer los síntomas que conocemos como ansiedad, ansiedad generalizada, crisis de angustia e incluso cuadros depresivos después de haber estado expuestos a ansiedad durante mucho tiempo. Entonces, hay cosas que nosotros podemos prevenir, hay cosas que salen de nuestras manos, pero esta parte de la crianza, esta sí está en nuestras manos. Y creo que la parte más importante es entender que no importa cómo nos criaron a nosotros, cómo vivimos nosotros, las circunstancias que nos tocaron vivir, nosotros lo podemos hacer mejor. No significa que tengamos que ser perfectos, porque eso es imposible y no existe, pero sí tenemos que ser conscientes y entonces analizar nuestra propia infancia y a lo mejor preguntar cómo me hubiera gustado, cómo hubiera preferido que fuera. Y entonces tratar de modificar las conductas en ese sentido. Bueno, vamos entonces a hablar también un poquito de los homicidios. Este es el extremo de las conductas violentas. En 2022 se reportaron 1,111 casos de homicidios dolosos en niños y niñas y adolescentes en México. 814 fueron con armas de fuego y 95 fueron en mujeres entre los 0 y los 17 años. Estas cifras, bueno, hablan de esta urgencia de implementar políticas públicas integrales que aborden las diferentes formas de violencia que afectan a la población, a toda la población mexicana, pero bueno, la población adolescente tiene un riesgo especial, promoviendo entornos seguros, escolares y el respeto a los derechos humanos de los jóvenes y las jóvenes. Las desapariciones, bueno, este es un tema en el que difícilmente nosotros podemos hacer un cambio, pero es importante tomar en cuenta que el 80% de las desapariciones ocurre en personas de entre 12 y 17 años. Entonces es otra vez la adolescencia un momento especialmente difícil.
La violencia entre adolescentes en México es una problemática alarmante, se manifiesta en diferentes ámbitos y adopta múltiples formas, afectando gravemente el bienestar y el desarrollo de los jóvenes. Ahora, con la aparición de las redes sociales, esta violencia se extiende, no tiene un horario escolar como lo tenía anteriormente. El bullying sabemos que, bueno, siempre ha existido, pero ahora existe este bullying digital, en donde las personas están expuestas 24 horas a estos casos de violencia y abuso. ¿Quieren comentar? Hace poco presentamos un libro que se llama Hiperestimulación cerebral, y la verdad lo que sucede con el uso desmedido de la tecnología, de verdad si viéramos los papás lo que está pasando con los niños, yo creo que pensaríamos mucho darles un celular. Difícilmente los niños chicos compran un celular, se los damos nosotros, pero es como ponerles un arma en la mano. En realidad tienen mucha información que no está el cerebro, digamos, maduro. Pienso que a los 30 años todavía se están bastante en reconstrucción, véanlo con los jóvenes de 30 años, me mandarán la razón. En realidad el cerebro tiene que aprender con los órganos de los sentidos, y cuando usamos tecnología a temprana edad, los chavos usan básicamente la visión y la audición, y el cerebro va creciendo o se va formateando de manera totalmente desequilibrada. Amén de lo que dice la doctora Vanessa en cuanto al cortisol. Estamos estimulando, pero terriblemente, el área del placer. Por eso los chavos ahora son muy desesperados, no soportan la tardanza, los medios digitales son rápidos, todos sabemos, todos usamos, todos somos dependientes de los medios digitales, pero un cerebro en construcción no debería de estar usando a temprana edad medios digitales. Informes, hay mucho que las neurociencias les pueden decir, de verdad hacemos mucho más daño que beneficio. Tan es así que la Asociación de Pediatras, la Asociación Americana de Pediatría, ya ha prohibido el uso de celulares hasta antes de los 2 años. Increíble que los bebés tienen una tableta o un celular casi a los 6-7 meses, y más increíble es que estén usando la tecnología a temprana edad. Entonces sí, vean, revisen el tema, hay muchísimo de qué hablar, y los chavitos tienen mucha influencia, poca formación todavía a nivel cerebral. Todo lo que dicen las redes para ellos es los narcocorridos, el bullying, como decían, hay cantidad de información terriblemente agresiva que está permeando sus cerebros. Discútanlo con sus hijos, háblenlo con sus hijos. No, o sea, el que es tranquilo porque nada más está viendo su computadora, no hace nada malo, no saben lo que están viendo. Entonces, intégrense un poco más para que puedan analizar algo. Ok, bueno, el origen de la violencia en la adolescencia es multifactorial, está influenciado por diferentes aspectos individuales, familiares, sociales y culturales. Y algunos de los principales factores que contribuyen al desarrollo de la violencia son, número 1, los factores familiares. La violencia en el hogar, esta exposición a la violencia intrafamiliar, al abuso físico o emocional en la infancia, aumenta la probabilidad de las conductas violentas en la adolescencia y en general en la vida adulta. También hay algo súper interesante que se ha evaluado, que todos los dictadores, los genocidas, todas las personas que han hecho realmente daño a la humanidad, todas tienen una infancia muy complicada, llena de o abandono o abuso. Entonces, este es un factor bien importante que considerar, ¿no? Otra es la falta de supervisión parental. En esta época en la que, bueno, ya muchas mamás trabajan y hay más ausencia de una figura en casa, también tiene mucho que ver. Los adolescentes todavía no tienen el sistema de la corteza prefrontal desarrollado, y entonces para ellos es muy difícil frenar ante cualquier impulso que surja. Todavía necesitan a los papás para ayudarlos a frenar sus impulsos, a pensar en las consecuencias, a analizar
Y es una época difícil porque ellos quieren ser muy independientes y ya sienten que están grandes y ya quieren ser grandes y quieren romper con mamá y papá y el cuidado, pero en realidad todavía su cerebro no está listo para nada para tomar decisiones y para estar sin supervisión, sobre todo con las redes sociales y lo que pasa con Internet y todo lo que hay en Internet, que es de verdad terrible y peligroso. Es literal como si lo soltáramos en la Ciudad de México, en Tepito, solos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque pueden estar en su cuarto, pero están solos. Y lo que pueden buscar y lo que pueden ver y a donde se pueden meter y quienes los pueden contactar pueden ser personas que les pueden hacer muchísimo daño. ¿Nada? Las dinámicas familiares disfuncionales, estas relaciones conflictivas, la falta de comunicación en casa, la carencia de afecto, pueden generar mucha frustración y después convertirse en conductas agresivas. Los factores psicológicos y emocionales, la impulsividad y la baja tolerancia a la frustración. Algunos adolescentes tienen estas dificultades para controlar sus emociones, lo cual los puede llevarlos a reaccionar con violencia. Ahí sí te voy a interrumpir un poco porque lo que vemos frecuentemente en la consulta y lo que vemos frecuentemente en el hospital llegar jóvenes es el joven que ya rompió todas las reglas, todas las normas, el que es el que bulea, el que es el que no le gusta seguir las instrucciones en casa, el que confronta, y eso nuevamente no es en la adolescencia que se formó, no es que, claro, es así, no. O sea, nuevamente la crianza nos lleva a que si nosotros no ponemos límites desde una infancia temprana, estoy hablando antes de los 6 años, ¿no? Después nos va a costar mucho más trabajo, que lo hemos platicado con Vanessa. Vanessa tiene adolescentes y yo tengo adolescente también. Y entonces, de repente, no, pues ¿cómo va tu adolescente? Y ya sabes, ¿no? Y si nosotros de pronto no creamos, por ejemplo, el hábito, o sea, ¿en qué momento nosotros dejamos de, a ver, vete a dormir, o lo voy a ir a dormir, lo voy a bañar, y se va a ir a cenar, y luego se va a ir a dormir a tal hora, ¿no? ¿En qué momento nosotros permitimos que estos límites se sobrepasen? Digo, estoy poniendo el ejemplo del dormir, pero cualquier hábito, cualquier situación que nos cause conflicto con el niño, con el adolescente, como decía Isabel, muchas veces porque estamos cansados decimos, sí, bueno, ya toma el celular, ya, entretente. Si eso pasa ocasionalmente no pasa nada, pero si se hace un hábito es eso, es un hábito que después es muy difícil de romper con los jóvenes y es muy difícil en la adolescencia estar en este estira y afloja sin que eso eventualmente ocasione conflicto. Y el problema, y lo que yo siempre les digo a los papás cuando llegan al hospital es, bueno, es que porque muchas veces es, no sé cómo pasó eso, no sé cómo se lo llevaron al torito porque agredió a un policía, lo golpearon y ahora lo tengo aquí en terapia intensiva, ¿no? Porque pasa. O sea, no pasó el policía pasaba por su casa, lo sacó de su cuarto, lo golpeó y lo mandó a terapia intensiva. Pasó poco a poco y a veces no nos damos cuenta como papás hasta dónde les estamos permitiendo que vayan rompiendo todas estas normas. Y eso también tiene nombre y es cuando la personalidad empieza a ser disfuncional. Y en los adolescentes lo conocemos como oposicionista desafiante. Todavía no lo podemos catalogar dentro de un trastorno de personalidad, pero ya empieza a dar síntomas que pues ya nos pusieron la alerta muy roja, y el problema es que en casa los queremos muchísimo. Yo en mi casa seguramente que mi hija, pues es mi hija y siempre lo va a hacer, pero afuera pues tiene que enfrentarse con un mundo que no la va a tolerar. En algún punto se va a encontrar con un límite que probablemente la va a poner en riesgo. No sé qué piensas. Efectivamente, yo ya no soy adolescente.
adolescentes, pero sí me llama la atención el nivel de violencia que está alcanzando. Todos pasamos por esta etapa, todos hemos sido rebeldones de alguna forma, todos nos hemos tratado de sublevar, pero había límites. Y la palabra límites prácticamente ya no se usa. Cuando los papás se sienten muy culpables porque no están con los hijos o están cansados o realmente no tienen la paciencia para ser padres, los llenan de cosas, o celulares carísimos, o a lo mejor una bicicleta a temprana edad, en fin, como un poco sobrecompensando esa situación. Y sí, los niveles de agresión y de violencia están cada vez peor por la ausencia de límites y por la influencia de todos los medios digitales. Entonces, sí tendríamos que decir, a ver, si yo voy a dar algo, voy a restringir algo, tengo que dar a cambio algo más. Si yo no quiero que mi hijo esté tanto con el celular, le voy a ver la cara nada más, no, tengo que yo ser congruente, yo papá también, restringir el uso de los dispositivos en casa y organizar otra serie de actividades que ellos puedan participar. Pero nos cuesta trabajo porque la tecnología, la verdad, nos está comiendo a todos. Ya tenemos el famoso FOMO, ¿no? El fear of missing something. O sea, es como esta cuestión de que me perdí, de que en qué momento ya la tecnología o ya el avance o ya el trabajo o ya lo que sea fue tan rápido que ya me permite algo. Y esa parte de soltar es terrible. Entonces sí creo que esto, los chavos de 30 años, ahorita 30 años, creo que son la última generación que tuvieron menos exposición a los medios digitales. Pero los chicos que ya han crecido con esto, esta es la generación de los que nacen más o menos en el 2010, son chavos que ya tienen un cerebro calibrado de manera diferente. Entonces sí habría que hacer cambios muy importantes. Y acá una cosa que es bien importante hablando de esto de la tolerancia a la frustración, nosotros, esta generación de 40 para arriba, tenemos una tolerancia a la frustración natural que viene de los comerciales, por ejemplo. ¿Recuerdan, no? Queríamos ver un programa, una película, era un pedacito, y luego había que soplarse unos comerciales un rato. Eso genera tolerancia a la frustración. Yo quisiera ver la película de corrido, no se podía. Ahora eso ya no está. Antes, por ejemplo, si uno quería algo, pues tenías que o vestirte, ir, pedirle a alguien que te llevara e ir a comprar. Ahora lo piden en un segundo en el teléfono y llega en 10 minutos a la casa. Todos estos cambios que han estado ocurriendo, aunque claro que tienen cosas benéficas la tecnología, también está haciendo que los niños y adolescentes no tengan tolerancia a la frustración. Y lo que sucede con esto y el sistema cerebral es que obtienen una recompensa inmediata, tan rápida y tan constante entre los likes y entre los videojuegos y entre lo que contestan en las redes sociales, y es tanto lo que reciben que hay un exceso del estímulo del sistema dopaminérgico cerebral. Este sistema, que es el sistema del placer, está diseñado para que cosas naturales, como por ejemplo los alimentos, el ejercicio, las relaciones sexuales, generen un pico de dopamina, generan una liberación de este neurotransmisor que nos hace sentir placer y tiene otros efectos en el organismo. Pero cuando el sistema se sobresatura, cuando los picos y los impulsos de dopamina son tan seguidos, son tantos y tan rápidos, el cerebro, en una manera de protegerse, lo que hace es apagar receptores de dopamina. Siente que hay un exceso de dopamina y entonces elimina algunos receptores. Esto es lo mismo que sucede con las drogas. Por eso, después de un tiempo de consumir algo, una droga o un juego o una red social, lo que obtenemos no es suficiente para generar el mismo placer. Ahora tenemos que obtener un poco más para obtener el mismo placer. Pero además el cerebro continúa apagando los receptores. Entonces se vuelve un problema de adicción, como si lo estuviéramos viendo con cocaína o con heroína, es igualito. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas recompensas inmediatas. Por eso tienen que tener horarios, incluso en los adultos. Díganme quién no se ha picado con algún jueguito o con una red social o con estos TikTok que pasan uno tras otro, porque eso genera esta liberación de dopamina.
Entonces, nosotros tenemos que ponernos los límites, incluso a los adultos, pero más a los niños y adolescentes, de cómo vamos a hacer para que este sistema no deje de funcionar adecuadamente. Hay trastornos mentales, bueno, hay enfermedades médicas como el TDA, el trastorno oposicionista desafiante, cuadros depresivos, cuadros ansiosos, que bueno, claro que pueden estar relacionados con conductas violentas y son casos especiales, pero en general lo que nos preocupa es que hay es demasiado lo que estamos viendo de violencia en personas que no tienen diagnósticos psiquiátricos también. La baja autoestima, bueno, esta falta de seguridad en sí mismos puede hacer que los adolescentes recurran a la violencia como mecanismo de defensa o para ganar respeto de los demás. Influencias sociales y ambientales, bueno, la violencia en la escuela, este bullying del que ya hemos hablado, tanto para la víctima como para el agresor puede generar una espiral de violencia en la vida del adolescente. Recordemos que la persona que hace el bullying también está viviendo circunstancias difíciles emocionales que lo hacen ser violento. La presión de grupo, esta necesidad de encajar en ciertos grupos, también puede llevar a los adolescentes a adoptar comportamientos violentos para ser aceptados. Esto que, bueno, difícilmente podemos nosotros hacer algo al respecto, la falta de oportunidades, la pobreza, la marginación, la falta de acceso a la educación de calidad, por supuesto que eso puede incrementar la violencia juvenil. Estas influencias culturales y mediáticas, la normalización de la violencia en los juegos, por ejemplo, que existen, de a ver quién gana el que mata absolutamente a todos, de este famoso, por ejemplo, Fortnite. Esta exposición a contenidos violentos tiene ciertas edades en las que no produce tanto daño, pero a edades tempranas sí produce una normalización de la violencia. Esto de los modelos de masculinidad tóxica, los que ya vieron la serie de Adolescencia, hablan ahí un poco de esto, de lo que se conocen como los incels. Y son grupos, digamos, de hombres en los que se refuerza que la agresión a la mujer o el tratar mal a las mujeres es una manera de justificar como el dolor o el rechazo que ellos mismos han percibido o sienten. Estos grupos han salido varios, es un tema complicado que se vive absolutamente digitalmente, se vive en las redes sociales y se está convirtiendo también en un problema de violencia digital. El crimen organizado, bueno, acá ya sabemos, los que tienen menos oportunidades pues son fácilmente, se van a trabajar con grupos delictivos y también hacen actos violentos. Consumo de drogas y alcohol, el uso de sustancias puede afectar el juicio y aumentar la impulsividad, lo que facilita los comportamientos violentos. El fácil acceso a armas en algunas comunidades pues también incrementa la probabilidad de la violencia letal entre los adolescentes. El uso y abuso de sustancias a temprana edad, y cada vez lo vemos a más temprana edad, es parte, digamos, de esta conducta de quiero ser parte de mi grupo de pares, quiero salir, quiero resaltar. Y realmente hay como mucho esa parte de que el cuate niega, ¿no? Como que si los papás les dicen, oye, huele a marihuana, bueno, en el mejor de los casos, o definitivamente veo como que tu mirada está perdida, estás usando algo, y ellos dicen, no, por supuesto que no. Hay todo un código de lenguaje entre ellos que de verdad ya, bueno, yo que les digo, ya soy la abuelita del grupo, pero está totalmente fuera de nuestro contexto de lenguaje. Ellos se comunican mucho a través de emoticones. Estamos hablando de chavos de 12, 17 años. ¿Quién sabe qué va a pasar con las generaciones todavía más tempranas? Los chavitos que ahorita están en primaria, no sé qué lenguaje van a desarrollar, si es que van a desarrollar lenguaje, porque al final el lenguaje se desarrolla, justamente la habilidad del pensamiento se desarrolla con esa capacidad de vernos y de enfrentarnos con el otro. Entonces, si ya te vas a comunicar con emoticones, pues quién sabe qué lenguaje te vayas perdiendo. Aquí cuando decimos nacemos violentos o nos hacemos violentos, en realidad es un tema que abarcaría hasta la filosofía.
Hoy por hoy podríamos decir, no nacemos violentos, nuestro entorno nos hace violentos, pero hay una cosa que se llama epigenética. Y si no nos damos cuenta de cómo estamos manejando nuestro grupo social, sí puede ser que realmente nazcan gentes con esa violencia. Ese es un tema que a mí, la verdad, me espeluza. A lo mejor yo llego a estar bajo tierra, ya no lo voy a ver, les vamos a ver ustedes, pero en realidad nuestros hijos sí pueden vivir una sociedad verdaderamente hecha de gente violenta. O sea, esto yo creo que tendríamos que reconsiderarlo y decir a dónde queremos ir como seres humanos, ¿no? Bueno, está surgiendo. Ya me espantaste. No muy. No, la verdad es que sí, la epigenética es algo que se está estudiando cada vez más. O sea, cómo se modifica la genética en función de todo lo exterior, ¿no? Y se estudian todas las enfermedades y en salud mental no es la excepción. Y el problema es que no se le está tomando mucho en cuenta. Nuevamente, estamos normalizando la violencia. Cada vez más yo escucho en el consultorio que los jóvenes cada vez respetan menos a las autoridades, ¿no? Desde maestros. Yo misma soy maestra de universidad y sí noto una apatía, una anedonia en mis jóvenes estudiantes, en la mayoría de ellos, y están estudiando medicina, ¿no? Y entonces yo digo, ¿dónde vamos? Qué miedo que no tengan este interés en el conocimiento, en la ciencia, o sea, porque volvemos a lo mismo, hay una falta total de tolerancia y esto tiene mucho que ver nuevamente con la crianza. Sí nos tenemos que cuestionar los que estamos todavía en etapa de crianza, qué estamos haciendo, qué podemos hacer y hasta dónde los podemos ayudar a llegar a la meta, porque como dice Isabel, pues nosotros pues ya vamos de salidita, pero ellos no. Yo sí veo jóvenes treinteros que la mayoría no quiere tener hijos, ahora tienen perritos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso puede ser un reflejo de lo que ellos venden. Entonces, bueno, ahí está. Yo por lo menos creo que no sería real. Así, pero no está en ti. Bueno, y hay cosas fáciles que se pueden hacer. O sea, el poner límites no significa regañotear y agredir, insultar. Los límites pueden ser límites amorosos. Eso es lo que se recomienda. Que los niños desde los chiquitos, este famoso quiero un chocolate, claro que sí, después de comer, ¿no? Y el niño a lo mejor las primeras 10 veces hará un berrinche terrible porque se quiere comer el chocolate en ese momento, pero después va a generar esta conciencia y esta tolerancia a la frustración y entonces va a entender que la recompensa sí va a llegar y va a aprender a aguantar. Pero si se lo damos en ese momento, se va a perder ese aprendizaje y cuando alguien no se lo dé, cuando en la escuela no se lo den, entonces la respuesta va a ser más intensa. Y luego en la adolescencia, cuando no pase lo que él quiere que pase y él no tenga tolerancia a la frustración, la respuesta va a ser más intensa. Y el problema que tenemos con esto son estos chavos que, por ejemplo, cuando terminan con una novia, deciden que entonces no pueden tolerar ni así de frustración y entonces quieren morirse. Eso lo vemos cada vez más y es realmente preocupante cómo los adolescentes ya no pueden tolerar ni un poquito de nada malo. ¿Okay? Esto es muy importante que entendamos que durante la crianza cada no es algo positivo para la persona. Y si se ponen amorosamente estos límites, los estamos ayudando a tener esta tolerancia a la frustración que tienen que tener, porque todos tenemos que tenerla para hacer filas, para esperar el turno, para aguantar cuando algo no sale como esperamos, para mil cosas. Es algo que todo ser humano necesita desarrollar adecuadamente. En esta parte de, prevención y soluciones, ¿qué podemos hacer para reducir la violencia en los adolescentes? Bueno, fortalecer la educación emocional en casa y en la escuela.
Y acá, bueno, sí tenemos que empezar por uno mismo, porque esta cuestión de la educación emocional, pues no es algo que se dé naturalmente, es algo que se tiene que estudiar, que se tiene que averiguar, que se tiene que leer. Y entonces lo podemos hacer para nosotros mismos primero y después para nuestros hijos. ¿Y algún comentario se van a echar? Generar oportunidades educativas y laborales para evitar la marginación, fomentar las relaciones familiares saludables y afectivas, implementar programas de prevención del bullying y la violencia escolar, promover el acceso a apoyo psicológico y espacios seguros para los adolescentes. Esta parte del bullying, sobre todo en la secundaria, también es un foco bien rojo porque ha aumentado en 205% en este último año. Entonces, son estadísticas que de verdad son alarmantes, están saliendo de control, es algo que no se había visto nunca en la medicina y en la psicología, y ahora, bueno, pues está apareciendo. Yo creo que es un bullying que va más allá de lo que había cuando, no sé, ustedes eran jóvenes y se arreglaban los problemas, a lo mejor con trancazos y bueno, vamos a pelearnos aquí afuera, o en las niñas a lo mejor con agarrones de las creencias, en fin, pero ahorita el bullying es ya ha logrado matar a compañeros. Tirar a un compañero del tercer piso ya pues es algo que se ve o se ha visto, ¿no? Más seguido, o sea, es un bullying que realmente no nos podemos decir, siempre ha existido, sí, pero no como ahora. Matar a alguien con ladrillos, tener una opinión diferente, pues eso está reportado. Pareceríamos como la nota roja si damos todos los casos, pero los chicos que llegan a hospitales por bullying, no me dejarás mentir, o sea, realmente muy lastimados, muy golpeados por sus compañeros, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que ahorita en alguna otra diapositiva se hablará de los tipos de bullying que tienen consecuencias graves, ¿no? Porque justamente con esta serie de adolescencia, ¿no? Empieza por esta situación, por la tolerancia a la frustración y por cómo termina todo, ¿no? Una mala consecuencia, pero de una serie de sucesos que venían dándose de manera muy desbordada. Bueno, el nivel entonces en el que más se ve el bullying es en la secundaria, donde ocurre en el 45% de los casos, el 27% en la primaria y en la preparatoria y universidad ya 17%. Las formas de violencia, la física es el 29% de los casos, la verbal el 26%, psicológica 14%, el acoso sexual el 12% y la exclusión social el 6%. Bueno, esto que platicamos hace rato, el acoso a través de las redes sociales, se estima que afecta al 11% de los niños y niñas y adolescentes, y bueno, esto es un desafío por esta parte de que es difícil de verificar. Existen estas aplicaciones en donde los mensajes se borran instantáneamente, en donde se envía un mensaje y al recibirlo el mensaje se elimina, entonces es mucho más difícil comprobar y trabajar con la violencia digital, a menos que haya, bueno, registro de ella, pero los adolescentes cada vez se vuelven más listos para tratar de ocultar el bullying. El 55% de los casos afecta a mujeres adolescentes, el 49% de las víctimas tienen entre 12 y 15 años. Este aumento del bullying que platicamos hace ratito, comparado con el 2019, aumentó el 205%, lo cual, bueno, para nosotros es terrible. Hay casos famosos que todos hemos visto en redes sociales. Y bueno, queremos terminar con este pensamiento de Gandhi, en donde dice, la persona que no está en paz consigo misma estará en guerra con el mundo entero. Entonces tenemos que empezar por el autoconocimiento, por hacer conciencia de nosotros, de lo que nosotros pensamos, de cómo expresamos nuestras emociones, de cómo tratamos a los demás, a los hijos, a la pareja, y hacer conciencia de nuestro propio nivel de violencia
porque muchísimas familias han estado expuestas a violencia y se ha normalizado, que es lo que platicaba la doctora Isabel hace rato. O sea, pareciera normal. Si a mí me pegaban de chiquito, pues entonces yo le pegaré a los míos, porque pues así se debe de educar, ¿no? Entonces, ha habido muchos cambios en la educación y en la manera en la que tenemos que tratar a los demás, pero creo que sí debemos de empezar por hacer un autoanálisis y decir, híjole, a ver, yo en dónde estaré siendo violento, conmigo, con los demás, y con la pareja, y con la familia, y bueno, creo que esto es súper importante. Listo. Ya, no, ya. Perfecto. Bueno, pues no sé si pasamos a preguntas y comentarios que quieran hacernos. Podemos pasar, si quieren, a una sesión de algunas preguntas, con mucho gusto. Y bueno, ya veremos quién de las tres se anima a contestar. ¿O no? Ya me voy a ir allá con ustedes. Gracias. Buenas noches, soy Estefania Medina. Más que nada comentar que nosotros como padres tenemos realmente mucha responsabilidad hacia cómo actúan nuestros hijos, porque quién puede reflejar tanto aquí en el colegio cómo son verdaderamente los papás en casa, porque si un alumno es grosero, es molesta a sus compañeros, quiere decir que en casa eso le están haciendo a él, por eso viene aquí y se le quita, o al revés, en casa hace cosas que normalmente no hace. Yo de mi hija, cuando estaba chica, la metí al kinder, yo le empecé a notar que ella me empezaba a llorar cuando iba al cole, y también cuando iba por ella estaba con sus ojitos llorosos, nada más esperando que yo llegara, se empezó a comer las uñas, todo eso en 3 días, ni siquiera en una semana, en 3 días. Yo le decía a su papá, algo le pasa, ay, es que apenas se va a adaptar, había entrado al kinder, pero estuve en una guardería, a los 3 años ya salió a los 4 y entró al kinder normal, y ya cuando ella solita jugando con sus muñecos, empezó a hacer, una era la maestra y los demás eran los alumnos, e hizo juego de que la maestra le pegaba a los niños, y yo, pero de un modo grosero, y le dije, Kiara, digo, porque así porque juegas así, y le empecé a hacer preguntas, pero vi que al principio no me quería contestar, como que le dio miedo. Ya después más tarde, más que se calmó y todo, ya me empezó a decir que el niño se pegaba. Y le pregunté, ¿a ti se pega? Y me dijo que no, pero era un niño que ella tenía. Entonces la cambié de colegio, de plano la cambié de colegio. Pero ella como que a partir de ahí se volvió muy tímida, muy tímida. La metió a otro colegio y yo vi como una amiga de la gente hablando de la amiga que estaba chaparrita. Y eso fue el primero de primaria. La amiga estaba chaparrita con lentes y se veía cómo le estaba hablando bien con mi hija, y mi hija no estaba acostumbrada a que yo la tratara así. Entonces, y también tenía otra actitud rara, porque uno conoce a sus hijos. Entonces, yo siempre fui muy observadora hasta mis 3 hijos, porque tengo 3. Igual nunca me dijo nada hasta el momento en que yo vi como era maltrato psicológico, no la pegó, pero era el hablarle feo y apuntarle así, y con una cara de miedo. Sí, hay muchas circunstancias que tenemos que cuidar como padres, por supuesto, observar a los niños, y si vemos algo que no nos cuadra, que nos parece extraño, pues sí, averiguar qué está pasando, llevarlos a psicoterapia, que una psicóloga también ayude a evaluar qué está sucediendo, ¿no? Vamos ahorita a tratar de que, más que a lo mejor casos específicos, que eso más adelante podemos darles algún contacto para evaluar algunos casos especiales, sean temas como generales, digamos, de la violencia, cosas que a lo mejor quieran saber un poquito más acerca del tema, para que sea un poquito más fluido, porque tenemos ya poquito tiempo para quedarnos. Sí, pero solamente les ponemos atención, no lo dicen por miedo.
Es cierto, cuando vemos los síntomas de comerse las uñas, restregarse mucho las manitas, en fin, sí es ansiedad en los chavitos y hay que investigar por qué es, porque los niños muchas veces traducen con el juego lo que está sucediendo. Pero sí, si nos centramos más como en los temas que les hemos presentado, y por supuesto toda esta cuestión del manejo de las emociones en los chicos, hay muchos psicólogos especializados, incluso si ya llega a ser un caso necesario de valorar por psiquiatría, pues les dejamos los datos con todo gusto para que los casos en específico se vayan evaluando. ¿Alguna otra pregunta? Voy a pedir una silla. Por una silla. Una sillita que me puedan prestar a mí. Porque ya tienen una sillita que me puedan prestar. Pequeños pueden ser los niños valorados por psiquiatría para recibir medicamentos. O sea, no hay una edad en específico para medicar a un niño. Aquí, desafortunadamente, la doctora Balmaceda, que es psiquiatra, no acudió, pero la doctora Moeno ve a adolescentes. Realmente no hay una edad, sino hay que evaluar qué tanto está dando síntomas un niño para saber si se puede manejar con psicoterapia dependiendo el nivel, si es leve, moderado, severo el caso, ¿no? Para eso hay todo un estudio clínico, y si no se puede manejar solamente con la psicoterapia, se pasaría ya a un nivel más avanzado, que es pues el manejo con medicamentos, pero esto no exime nunca que los medicamentos estén peleados con la psicoterapia o viceversa, ¿no? En el caso específico, cuando un niño empieza a ser muy agresivo, muy violento, ojo, siempre tiene que ser valorado por un médico psiquiatra. La violencia en menores no es normal, o sea, me refiero a la violencia a estos niveles que estamos hablando. Sí puede haber cuadros desde muy chiquitos donde los niños sí se requiera una valoración por un psiquiatra porque duermen mal, están muy excitados, son demasiado berrinchudos, y puede haber hasta una interfase con neurología. Entonces, a lo mejor hay niños a muy temprana edad que sí requieren ser medicados, pero se hace con todo un estudio de a lo mejor hasta un electroencefalograma, varias cosas para valorar qué tanto ese chiquito si requiere un medicamento a temprana edad. Ojo, los medicamentos están diseñados para ayudar a curar situaciones, a prevenir, no están diseñados para, digamos, hacerle daño a las personas. Si la persona necesita manejo de medicamento a temprana edad con una buena supervisión, yo no lo dudaría si fuera niño. Perdón, para accesar a este tipo de estudios y todo eso sería con ustedes directamente. Sí, con paidopsiquiatría. El paidopsiquiatra es un psiquiatra que estudió niños y adolescentes, pero por ejemplo la doctora Moeno ve adolescentes, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, me interesaría mucho comentar con ustedes más tarde. Gracias. Sí, también otra vía en la que se pueden valorar a los pacientes es por la neurología pediátrica. De hecho, trabajamos en conjunto en muchos casos. Entonces puede ingresar por cualquiera de los dos especialistas, ¿no? Dependiendo cuál es el cuadro. Hay epilepsias en los niños desde muy chiquitos, que dependiendo de la zona en el cerebro donde están, ocasionan diferentes grupos de síntomas. Entonces es importante, si cualquier conducta que vean extraña, tiene que ser valorada. Preferentemente, a lo mejor yo diría que los psiquiatras, los paidopsiquiatras en los niños y los psiquiatras de adolescentes, tenemos como el conocimiento a lo mejor de manera un poco más global y es una buena valoración para decidir si esto es algo médico que tiene que verlo un neurólogo, si es algo psicoemocional que se trabaja con psicoterapia, si es algo que tiene que ver con la bioquímica cerebral y entonces sí lo vemos los psiquiatras. Entonces, bueno, creo que normalmente puede ser una buena idea esta valoración y nosotros siendo médicos, entonces vemos a dónde tiene que derivarse o tratarse ese niño o adolescente. Buenas noches, pues mucho gusto. De mi parte yo quiero agradecer a la institución por esta oportunidad, porque a mi generación, yo soy de esos que muchos ya no se animan a tener hijos, yo sí,
pero sí nos conflictúa mucho la crianza con la que nosotros crecimos, las nuevas corrientes de crianza, poner límites, y bueno, es tanta información y muchas veces nosotros con conciencia, con ganas, con amor y demás, pues no sabemos cómo. Entonces creo que estas oportunidades nos pueden servir de guía para pues seguir una directriz y en la cual nos podemos equivocar en algún punto, pero tener claridad de cómo poner esos límites sanos y cómo también marcar estas nuevas generaciones de padres más conscientes y enfrentarnos a esta realidad que a nuestros hijos les va a tocar vivir. Muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Es bien importante cuando trabajamos con niños y jóvenes hacer como un equipo de padres para no sentirnos solos. Como que si habemos padres en la misma sintonía y los niños crecen con eso que yo pienso que les va a servir, sobre todo ejercicio, actividades con otras familias, como más lo que a lo mejor vivimos nosotros. Si hay un grupo de padres así, esto alivia mucho las tareas porque no se siente uno solo contra el mundo, ¿no? Entonces, sí, la propuesta sería en buscar estos padres de familia que tengan esa misma sintonía de educación. Hola, buenas noches. Saludar y en especial a la doctora Cuti, que es entonces, su paciente. Al parecer, pues si nacen violentos, depende de la crianza, o sea, depende de nosotros. Y ahora probablemente no tengan posibilidad de explicarnos qué hacer en caso de que hacen berrinche o cómo criarnos, ¿no? Pero ¿hay alguna bibliografía que nos puedan recomendar o algo que podamos leer para nosotros capacitarnos? Porque sí ha cambiado mucho ahora como se crían los niños de cómo nos criaron a nosotros, y muchas veces no tenemos las herramientas y tenemos que capacitarnos nosotros como padres para poder actuar de forma adecuada y no ser o muy condescendientes con ellos o tampoco tener así una mano dura que pueda ser contraproducente. Entonces no sé si hay una bibliografía que nos pueda recomendar para poder capacitarnos también. Y hay muchísimas corrientes que hablan de esto. Yo creo que en neurociencias hay gente muy valiosa, españoles sobre todo están llevando la batuta. Está esta chica, no tan chica, Nazaret Castellanos, está María Rojas Estapé, está otro chileno que se me va el nombre, que son excelentes médicos y en neurociencias están bien preparados. No sé si algo así más extra. Sí, tal vez es muy fácil a lo mejor buscar en internet disciplina positiva. Eso es una serie de libros, es toda una corriente psicológica que me parece que tiene muy buenas bases de cómo afrontar las cosas. Creo que es una buena base de esto que hablamos de los límites amorosos, en donde sí, por supuesto que vamos a vivir 1000 batallas en pro de que nuestros hijos tengan una estructura cerebral sana, y ya me van a dejar echar mi decálogo de internet y las redes sociales y así, mis límites, porque hay cosas que los papás de los adolescentes y de los niños creen que son imposibles hacer, ¿no? Yo cada vez que les digo a las mamás, no, pues es que no tenemos que darle un teléfono a un adolescente de 13 años, me dicen, ¿cómo no se lo vamos a dar? O sea, voy a ser la peor mamá del universo. Entonces, entendemos que se comunican ahora por redes sociales y es verdad que se pueden quedar fuera de la comunicación del grupo, pero entonces, en los niños en la edad de secundaria, hasta los 16 años, esto debería de estar regulado por los papás. Esto quiere decir, el teléfono se puede usar para ver los planes que se van a armar en WhatsApp, etcétera, pero el teléfono lo tiene el papá. El teléfono es del papá y le permite a su hijo usarlo para comunicarse con sus pares, pero el teléfono tiene que estar siempre en posesión del papá. Entonces va, lo checa, sí hay plan, ok, y tú le puedes decir, oye, eso no, te está marcando tal amigo, ok, va, contesta, te lo regresa. Y
nosotros tenemos que vencer este miedo que la comunidad está teniendo a los adolescentes de se va a enojar conmigo, pues que se enoje. Al final difícilmente se va a ir de casa a trabajar para ganar su propio dinero y para comprarse su teléfono, ¿no? Entonces, son batallas que tenemos que vivir con ellos y que tenemos que explicarles el porqué y tenemos que llegar a este acuerdo en el que, ok, entiendo que lo tengas que tener, pero lo vas a tener así. Hay incluso contratos que se les dan a los adolescentes de todas las reglas y los lineamientos que se tienen que cumplir para tener un uso responsable de un medio digital, y los adolescentes lo firman, y cualquiera que transgreda de las normas, el teléfono se retira durante un tiempo. Y esto va haciendo el aprendizaje de hago una conducta mala, tengo una consecuencia mala, que es tan importante en la educación. Y yo siento que ahí sí a la antigüita, ¿no? O sea, yo no nací con teléfono, no, tampoco, Isabel, estamos hablando de con amor. Pero yo me acuerdo que, pues esto que decía Vanessa, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá me decía, ¿quieres salir a jugar? Porque bueno, a mí me tocó salir a jugar bote pateado, béisbol, canicas, la avalancha, ¿no? ¿Quieres salir a jugar? Está bien, pero tienes que dejar tu cuarto arreglado, tu uniforme colgado, tus zapatos boleados. Y yo decía, hijo, no, si quieres te hago de cenar, ¿no? La verdad. Y me decía, bueno, si quieres, ¿no? Y es un poco pues, meterles actividades que no les permitan, ya odio el teléfono, estar en el celular, ¿no? O sea, lo que decía Isabel es súper importante. A veces los chavos no encuentran en la escuela a lo mejor a un buen grupo de pares, pero a lo mejor si los metemos a un ejercicio, a una actividad en las tardes que les complemente esta parte, en lo que ellos encuentran su lugar en el mundo, en la escuela, ¿no? Que bueno, también a los adolescentes les encanta hacerse la víctima y nadie me comprende, ¿no? Pero si buscamos actividades que les permitan estar ocupados lunes, martes, miércoles, jueves, y a lo mejor dejarles el descanso el viernes, y no necesariamente una actividad que les lleve 3 horas, pero sí, digo, ya ahora en Cancún es cada vez más difícil transitar, ¿no? Yo que me vine de Ciudad de México por el tráfico, y creo que ya vamos para allá con él, pero o sea, finalmente nosotros como papás tenemos que ser papás y nos toca en ciertas etapas pues, ser el Uber, ¿no? Ahora voy a llevar a ahora voy a ir a ahora el baile, ahora el fin de semana, el partido de fútbol, de béisbol, de bla, 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 ¿no? Y yo creo que esos son factores protectores, no nada más para el cerebro, y como decía Vanessa, generan sustancias como endorfinas, que les producen una satisfacción y les generan logros personales, y esos logros personales llenan toda esta parte del sistema de recompensa con una duración más prolongada que el uso del celular, y eso genera logros personales y eso va a la autoestima. Entonces yo creo que no es nada más, no vas a usar el celular, sino como decía Isabel, ¿qué les vamos a ofrecer a cambio de no usar el celular? Porque eso es muy importante. Hay otro autor en neurociencias muy bueno, es Facundo Manes. Tiene muchas cosas interesantes sobre programas de educación. Y sí, yo creo que todo lo que está ahora de psicología positiva, decía Andrea hace rato, no, nuestro cerebro no está diseñado para estar todo el tiempo feliz, ¿no? Pero en realidad sí buscamos la felicidad. Y esto es a través de actividades que nos conectan con otros, entre muchas otras cosas. ¿Qué hobbies o qué pasatiempos tienen sus hijos? ¿Qué les gusta? ¿Para qué son buenos? O sea, todo eso lo tienen que observar para poder apoyar esa actividad. A lo mejor hay chicos terriblemente creativos que les da pena, ¿no? O como que salen de la norma de pues los demás que usan mucho el celular. Pero bueno, hay que apoyar y aprovechar esas habilidades de nuestros hijos para poderles ofrecer un mundo mucho más completo. Y otra cosa que les iba a recomendar,
Aprovechando el chat GPT, y mi esposo me enseñó ahora de un Gemini. ¿Alguien conoce un Gemini? Sí, yo lo tengo. ¿Tú lo tienes? No, yo me enteré de él hace 3 días. Pero por ejemplo ahí, yo les digo mucho a los papás, yo veo adultos, y yo les digo, mira, si tú quieres saber qué esperar o qué tiene que hacer un niño a los 6 años, a los 7, a los 8, así como la vacuna de la influenza, la vacuna del sarampión, la vacuna de no sé qué, la vacuna, ¿no? A darles edades. Yo les invito a que busquen en ChatGPT desarrollo emocional en los niños en la etapa de los 0 a los 3 años. Y ChatGPT les va a sacar una serie de... Y ya ahí van orientándose, o el Gemini, ¿no? Que ahora en Gemini me dijo mi esposo, no podrías escribir un libro ahí, tú nada más se lo vas dictando y él te va diciendo, bueno, a lo mejor no todas las bibliografías son fidedignas ni confiables, pero la otra opción es que, en verdad, si ustedes tienen todas estas inquietudes y no saben cómo, así como van al pediatra a llevar a sus hijos mensualmente, pueden acudir con un psicólogo, un psiquiatra, un neurólogo y preguntarle, o sea, es que la verdad no sé qué esperar, ¿no? El chiste es no quedarse con la duda. Bueno, y mi otra cosa importante que quiero dejar siempre en las mentes es que nos tenemos que adaptar a las tecnologías, a lo que está sucediendo, a lo que viene, sí, pero creo que así como nos educaron con ciertas normas de saludar a alguien y no subir los pies arriba de la mesa, y la educación básica, creo que tenemos que tener una educación digital, en donde a los niños, empezando claramente por el ejemplo, con nosotros, sea, a ver, tu teléfono tiene que estar en silencio y guardado, a menos que seas un médico urgenciólogo, un cardiólogo, entonces tendrá que estar al menos en vibración, ¿no? Pero si no tienes un trabajo del que dependa la vida de alguien más, no tienes que estar pendiente del teléfono cada segundo. El teléfono puede tener descansos, y si lo hacemos nosotros con el ejemplo, a ver, ahorita es momento de platicar, ahorita es momento de jugar, y empezamos a emular con ellos, a ver, yo guardo el teléfono, no tengo el teléfono en la mano todo el tiempo, lo guardo, lo dejo aparte. Hay una cajita, por ejemplo, que se puede hacer con los niños más chiquitos, en donde se meten los celulares de todos para tener un momento de calidad en familia. Porque para los niños también es frustrante, y eso me lo han dicho chiquitos, adolescentes, cuando quieren hablar con papá y mamá están viendo la pantalla y medio pelándolos sin ponerles atención, ellos, eso también tiene un impacto emocional. Entonces, tenemos que nosotros tener esta educación digital de decir, si tengo un ser humano enfrente, el teléfono está guardado. Cuando el ser humano deja de estar en mi presencia, entonces puedo checar mis mensajes. Hay que empezar todos a cambiar, porque esto es algo que llegó, nadie nos dio el instructivo, apareció, todo el mundo empezó a usarlo, y bueno, recordemos que hay científicos estudiando la manera de hacer los teléfonos y las tabletas adictivos para el ser humano, porque ese es un negocio. Entonces, nosotros, los médicos, los científicos del otro lado, tenemos que ayudarlos a que no caigamos tan fácil en esas redes y tener nuestras propias reglas, con horarios, con límites, con alarmas para soltarlo, empezando con el ejemplo, y así los niños lo van a aprender de nosotros. Ya. Por ahí dicen que si alguien pagó por sus redes, por el, no sé, ahorita Instagram, TikTok, en fin. Yo, que me acuerde, nadie pagamos. Entonces quiere decir que el producto somos nosotros, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Bueno, pues eso creo que es todo. Bueno, pues creo que les damos un aplauso, muy bien. Realmente ha sido un placer escucharles, ¿no? Creo que para hablar de una cultura de paz necesitamos también conocer la otra parte para que nos ayude a concientizar. Entonces, todas estas cifras, toda esta información que el día de hoy nos han compartido, yo espero que nos hayan abierto un poquito los ojos y también que nos abran nuestro corazón, ¿no? Para poder hacer por amor los límites necesarios que necesitan nuestros hijos.
Entonces, pues bueno, un pequeño agradecimiento a través de un reconocimiento que otorga el Centro Escolar Nazcan a la doctora Andrea Vilchi. Muchas gracias. A la doctora Vanessa Moeno también, muchas gracias. Gracias, qué lindo. Y a la doctora Isabel Cruz. Entonces, pues bueno, nuestro agradecimiento para ustedes también. Gracias por seguir pues asistiendo a estas pláticas, que la verdad solo tienen la inquietud de que conozcan un poquito más de los temas que nosotros a través del área de psicopedagogía vamos viendo en el día a día con los chicos. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Recuerden, tanto a los que están presenciales como los que nos escuchan en Facebook, que el registro de asistencia lo volvemos a hacer en el mismo link, ¿sí? Nada más que va a aparecer, cuando ustedes registraron asistencia es pase de lista, y ahorita les va a aparecer la opción de registro de asistencia. Entonces vamos ahí, ponemos el código que les generó cuando registraron su asistencia el día de hoy y ya automáticamente nos aparece. Si alguien de los que está presencial tiene alguna dificultad para hacerlo, mis compañeras directivas están aquí en las mesitas para poder ayudar. ¿Sale? Que tengan buena noche y nos vemos mañana.